Bienvenidos, hoy hablaremos de mitosis. La mitosis es la reproducción asexual en células eucariotas. Al ser asexual, la información genética que pasa a células hijas no sufre variaciones. La mitosis es importante en la formación de nuevas células para organismos en desarrollo y para recuperar tejidos. La característica principal de la mitosis es que las células hijas producidas son genéticamente idénticas a la célula madre. ¿Por qué es importante la mitosis? Sirve en la regeneración de tejidos, sirve al crecimiento de los organismos, porque estos aumentan significativamente el número de células, evita que los cromosomas aumenten en número, mantienen la ploidía. Este es un término importante. Ploidía se refiere a la cantidad de copias de cada cromosoma que una célula posee. En el organismo humano hay células diploides, eso significa que poseen 2 copias de cada cromosoma. Estos se encuentran en pares. Hay células haploides, solo tienen un juego de cada cromosoma. Hay células triploides con 3 cromosomas de cada tipo, células tetraploides, etc. La mitosis se divide en 2 fases principales, la interfase, que es la de mayor duración, y la fase M, que es la más activa. La complejidad de las células implica que algunas cumplan el ciclo en menor tiempo que otras, no hay un lapso temporal fijo. La interfase es una etapa de actividad metabólica. Identificamos 3 momentos. La etapa G1, que es posterior a la división y le sirve a la célula para estabilizarse. Los procesos metabólicos suspendidos se reanudan. Las estructuras celulares se restablecen o se fabrican, pues en la división algunos organelos pueden relocalizarse. La etapa S es cuando ocurre la replicación o síntesis de ADN. Esto ocurre al medio de la interfase. La fase G2 es de preparación en una célula que va a entrar en división. Prepara sus estructuras, fabrica enzimas, reguladores, energía, todo lo necesario para la división, porque muchas de sus actividades metabólicas se van a suspender. Antes hablamos de células que pierden su capacidad para dividirse por ser muy especializadas, permanecen en una interfase permanente. Es un estado posmitótico conocido como G0. Algunas células pueden reactivarse en el ciclo celular y otras no se podrán dividir, mantendrán sus funciones biológicas especializadas el resto de su existencia. La fase M inicia con la división del núcleo. La profase es la primera etapa. Se caracteriza porque los cromosomas se forman, todo el ADN se empaqueta, a eso llamamos condensación. El núcleo desaparece, los centriolos se dividen y se colocan a los lados o polos de la célula. Los centriolos están unidos por microtúbulos, formando una red para fijar o anclar a los cromosomas para que el material genético se divida. A esta estructura se le conoce como uso mitótico o uso acromático. Pasamos a la metafase. Los cromosomas se colocan al medio de la célula porque se anclan en las fibras del uso. Ese anclaje es gracias a una estructura de naturaleza proteica llamada cinetocoro, ubicada en el centrómero. Recordemos un poco la estructura de los cromosomas. Esto ayudará a distribuir equitativamente el material genético, reduciendo errores o anomalías en las células hijas. El material genético se va a dividir. Esto ocurre durante la anafase. Los cromosomas se rompen por el centrómero liberando sus cromátidas. Cada cromátida se mueve en forma opuesta a los polos de la célula. Como las cromátidas hermanas son copias de ADN una de la otra, cada célula hija tendrá una copia de ese material genético. Por ende serán iguales. Esta es una etapa importante. Si hay un error al dividir los cromosomas, las células hijas tendrán exceso o ausencia de material genético. Esto es cromosomas extra o cromosomas faltantes. En la telofase tenemos 2 grupos de cromosomas separados y se va a formar una membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Esto nos deja una célula con 2 núcleos. Esto es temporal. Si todo ha ido bien, ambos núcleos tienen exactamente la misma información. Finalizada la división, pasamos a la citocinesis. Este es un proceso sencillo. La membrana plasmática se constriñe o se estrecha hasta dividirse en 2. Esto implica que algunos organelos se van a dividir, otros se van a relocalizar. Ahora tenemos 2 células hijas que pasan a la etapa G1 de la interfase. Hablemos de control de ciclo celular. Ya explicamos que las células se dividen, pero ¿cómo se dividen? ¿Cuándo detienen su división? Hay mecanismos biológicos a través de proteínas de control para inducir a las células a la mitosis y también para detener la mitosis. Puede haber errores en el control del ciclo celular.
El cáncer es una manifestación precisa de esto, células que no se pueden autorregular, que se duplican sin control, generando nuevas células con esos mismos errores, proliferando en diversos tejidos y hasta invadiendo otros. Las células se inducen a la reproducción y al envejecer inducen su propia muerte, lo que se conoce como apoptosis. Esto gracias a moléculas de control, generalmente proteínas. Las células deben tener control sobre su propia reproducción y apoptosis para mantener el equilibrio. Si pierden control de la reproducción, las células proliferan. Si pierden control de la apoptosis, las células proliferan también. En general, las células bloquean el paso de ciertas etapas en el ciclo. Hay genes implicados en estos mecanismos. Estos son puntos de control del ciclo celular. Cuando las células entran al ciclo, ¿qué información requiere? ¿Cómo va la síntesis de ADN? Cuando las células empiezan la división, ¿qué información requiere? ¿Todo bien? ¿Todo correcto en la fase M? ¿La división ha sido exitosa? Como ven, hay puntos de control en cada etapa del ciclo, y las interrogantes surgidas deben responderse favorablemente a la célula. Si el entorno no es adecuado, la célula no va a dividirse. Si hay daño en el ADN, hay que corregirlo. Por supuesto, estos puntos no son infalibles, por lo que algunas células dejarán pasar errores durante este proceso. Incluso factores externos que dañen el ADN, que dañen las proteínas de control, el envejecimiento de las células, todos ellos pueden ser factores que propicien errores en el control del ciclo celular. Los factores promotores de maduración son proteínas de control. Están formadas por asociación de ciclinas, que podemos decir son propiamente las proteínas de control, y por cinasas dependientes de ciclinas, que se unen a las ciclinas y las activan porque modifican a los receptores de ciclinas fosforilándolas. Sin la actividad de las cinasas no habría interacción entre la ciclina y los receptores. Esa interacción es la que produce que la célula avance en cada una de las etapas del ciclo. Por eso cuando cada etapa ocurre, hay un tipo de ciclinas que se encuentran en mayor concentración. Cuando aparece otro tipo de ciclinas, la célula avanza a la siguiente etapa del ciclo. Los factores promotores de maduración desencadenan eventos en la célula. Estas proteínas se fabrican a partir de genes, por lo que podemos decir que hay genes que promueven el crecimiento y hay genes que inhiben la división celular. En células dañadas, los genes que promueven el crecimiento de las células se les llama oncogenes porque hacen que células cancerosas se reproduzcan, y los genes que inhiben la división celular se les llama antioncogenes. A nivel celular, el cáncer se origina precisamente de fallos al regular la expresión de estos genes. El control del ciclo celular se ha estudiado para aplicar el conocimiento en la actividad de muchos fármacos. Hay medicamentos antitumorales que desactivan los factores de crecimiento de las células. Son utilizados en tratamientos de quimioterapia. Hay medicamentos que promueven el crecimiento de las células porque desactivan los factores inhibidores y se utilizan para la regeneración de tejidos. Este ha sido el tema de hoy. Cualquier duda o aporte puedes dejarlo en los comentarios. Colabora con nosotros. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Puedes encontrar mucho más material relacionado en nuestro canal y en la descripción dejamos un enlace a nuestro blog para encontrar mucha más información. Hasta la próxima.